Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo. Seguimos conociendo a los distintos candidatos de los partidos políticos para estas elecciones generales del 28 de abril que tenemos por delante. Y hoy nos acompaña Juan José Cortés, cabeza de lista del Partido Popular por Huelva. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos visita en Guadalajara. ¿Exactamente para hacer qué en el día de hoy? Bueno, hoy tenemos previsto un acto con afiliados y simpatizantes y además abierto a todo el público para hablar precisamente de la prisión permanente revisable, que es uno de los temas estrella que lleva nuestro programa electoral y que creo que es de gran utilidad a todos los ciudadanos conocer de cerca y conocer todos los beneficios que puede traer la prisión permanente revisable a contribuir por la seguridad de las personas más vulnerables de nuestro país, ¿no? Su vida cambió radicalmente cuando mataron a su hija de manera brutal. Sí. Desde entonces a usted lo conocemos por ser el padre de Mariluz. Es algo de lo que uno, me imagino, no se recupera nunca. No, imagínense, es cualquier desenlace en la vida negativo y te asumen una depresión y destruye tu vida, cuanto más una enfermedad o cualquier otra historia, cuanto más que pierdas la vida de un hijo tuyo en estas condiciones, ¿no? Cuando viene un asesino y acaba con la vida de tu hija sin razonamiento ninguno, sin entender por qué, sin saber por qué ha tenido que ocurrir esto, y además cuando viene precedido de un error judicial, ¿no? Entonces cuando te planteas que bueno, en la vida puedes hacer algo útil, ¿no? Y es que lo que me pasó a mí, pues que no le vuelva a pasar a nadie más, ¿no? Y de ahí nace pues esa lucha incansable por la prisión permanente revisable, porque lo que queremos es que estas personas que no tienen reinserción, porque era precisamente Santiago del Valle era un reincidente, pues que estas personas no vuelvan a salir a la calle si no están reinsertados, ¿no? Que es el objetivo principal de la prisión permanente revisable, además de equiparar el daño que se produce a la condena que se merece, ¿no? Entonces sí que cambia la vida. Yo tenía una vida bastante cómoda, yo era empresario, tenía una empresa pues que tenía una buena facturación y tenía a lo más grande a mis hijos. El despacho de mi oficina pues, me lo trasladé cerca de la guardería de mi hija, del colegio de mi hija, para estar más cerca y poder ir a recogerla, porque es que mi niña cuando nació era algo muy especial, ¿no? Fue algo muy especial el nacimiento de mi hija, ¿no? Y yo quería tenerla cerca, tenía una vitalidad, una alegría, donde estaba lo llenaba todo y en fin, eso fue bastante duro, el hecho de perder a mi hija de esa manera tan repentina, tan dolorosa, sin poder despedirte de ella y sin poder verla el día que la enterraron. Usted es pastor evangélico. No sé cómo se lleva algo tan sumamente duro como perder a una hija en esas circunstancias con la fe que hay al mismo. No sé si en algún momento le ha hecho dudar o le ha hecho dejar de profesar la fe que usted tiene. No te lo puedes permitir, no te lo puedes permitir. Yo siempre a muchos amigos míos le digo, si no existiera Dios, yo tendría la necesidad de seguir creyendo en Él, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que te sustenta, lo único que te da fuerzas para seguir, para levantarte cada mañana. Porque si realmente yo supiera que Dios no existe, sería muy duro sobrevivir en esta vida, ¿no? El hecho de yo pensar de que no voy a volver a ver a mi hija es bastante duro, ¿no? Te agarras a esa fe, ¿no? de que un día yo puedas verla otra vez y entiendas que, bueno, que ahí no ha terminado todo, ¿no? Sino que, bueno, que el día que partamos de esta tierra es cuando empieza todo, ¿no? ¿Usted ha perdonado al asesino de su hija? Es difícil cuando el asesino no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento, cuando no ha reconocido los hechos, ¿no? Y cuando sabemos que seguramente cuando salga lo va a volver a hacer otra vez, ¿no? Hacer un acto de generosidad que sin sentido no merece la pena. Por lo tanto, yo, como cualquier persona, si este individuo, este criminal, mostrara arrepentimiento en algún momento de su vida y reconociera los hechos que ha cometido, pues seguramente no me quedaría otro remedio que perdonarle, ¿no? Creo que
es digno cualquier persona que cometa un error en su vida, pues que podamos tener ese acto de misericordia, ¿no?, con esa persona. Pero cuando no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Entonces esto no es una frase repetitiva, lo perdono, o es un gesto amable, no debe de ser eso, un acto de arrepentimiento o de perdonar a otra persona, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros exigimos en la prisión permanente revisable para que el reo pueda salir de prisión es que pida perdón a la familia, que reconozca el hecho y que se comprometa a no volver a hacerlo más, ¿no?, en un plan de reinserción que se le hace durante 25 años, ¿no? Así que ante delitos tan execrables como esto, tan dolorosos para la sociedad y para la familia, yo creo que este país tiene que ser fuerte y duro y contundente hacia las medidas, primero de condena y después de protección hacia los demás. Sobre la prisión permanente revisable, usted sabe que hay muchas críticas al respecto por parte de algunos sectores porque consideran que no es exactamente compatible con el hecho de que se puedan reinsertar en la sociedad aquellas personas que cometen un crimen. Sí, eso lo dicen desde el desconocimiento y un poco intentando crear ese desequilibrio o esas dudas. Intentan, la prisión permanente revisable lo intentan meter en un canal, en una vía de incertidumbre, cuando no es así. La prisión permanente revisable respeta perfectamente el artículo 25.2 de la Constitución española, el derecho a la reinserción del reo, y por eso se llama revisable, si no sería cadena perpetua pura y dura, ¿no? Aún así, la cadena perpetua de otros países europeos sí contempla la reinserción del reo y que pueda salir en libertad en el momento que estén reinsertados. Por lo tanto, hay otros países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, países de primera línea europea, que contemplan la pena de prisión perpetua y además tienen un cumplimiento efectivo de que unos tienen 25 años, otros 20 años, otros 15 años, y nosotros nos hemos adecuado perfectamente a la normativa europea y a todos los tribunales europeos y a la Corte Penal Internacional, al Tribunal de Derechos Humanos y por supuesto también hay una sentencia en la 2000/91 que habla que pide la extradición. Italia le pide la extradición a España de un reo que había sido condenado por prisión perpetua y el Tribunal Constitucional accede a darle y por lo tanto avala la prisión permanente revisable. Por eso esa fue la vía que nosotros tomamos para que la prisión permanente revisable sea legal, sea constitucional. En los distintos encuentros que ha mantenido con la gente, con simpatizantes, con afiliados o con la gente que ve en su lugar de origen, ¿nota que existe desconocimiento de exactamente lo que es la prisión permanente revisable? Los que dudan sí, los que están seguros no, porque saben del bien que pueden hacer y saben que perfectamente un preso, lo hemos explicado por activa y por pasiva, que un preso que cometa un delito de esta magnitud, pues tiene la posibilidad de salir de prisión, pero cuando esté reinsertado. Voy a explicar la diferencia. Es que es muy difícil saber en qué momento está reinsertado. Voy a explicar la diferencia entre el Código Penal cuando no contemplaba la prisión permanente revisable y el Código Penal en la actualidad. En la actualidad, desde el año 2015, gracias al Partido Popular y a aquella iniciativa que lancé por toda España de recogida de firmas, y a ese compromiso que mantuvo Mariano Rajoy de primera persona con nosotros, con los padres, los familiares, de incluir esta medida en el Código Penal, la prisión permanente revisable. Desde el año 2015 hacia acá han condenado a ciertas personas a prisión permanente revisable. Y hay otras personas que han sido condenadas por el mismo delito antes del 2015, como Santiago del Valle, el asesino de mi hija, como otros asesinos, como, voy a poner un ejemplo, como Bernardo Montoya, que asesinó a Laura Luelmo, pero que tenía una condena anterior más o menos parecida. Asesinó a una mujer mayor, indefensa, y ahora mismo ese delito sí está contemplado con prisión permanente revisable. Pero en ese momento no.
pero en aquel momento no. Entonces, yo quiero decir que la prisión permanente revisable defiende a los niños, defiende a las mujeres y defiende a las personas mayores. Esa es la idea, de defender, proteger a los más vulnerables. Claro, ¿qué pasa? Santiago del Valle y Montoya, Santiago del Valle saldrá dentro de, más o menos, según la ley penitenciaria, que eso también queremos reformarla, para adecuar la prisión permanente revisable al cumplimiento de la pena, que no tiene que ver una persona que haya sido condenada al cumplimiento de la condena, ¿no? Santiago del Valle, pues, aunque no se sometiera, o aunque no se someta, aunque no quiera reinsertarse y no se someta a ningún plan de reinserción, saldrá a la calle cuando cumpla su pena, punto y final. O sea, y recibirá los permisos penitenciarios. A la cuarta parte de la condena, por ejemplo, ya le pertenecen 7 días de permiso anual. A la mitad de la condena ya le pertenece, no sé, 54 días al año. Y a la tercera parte a las 3/4 partes de la condena ya le pertenece salir a la calle y solamente entra a dormir. Bien, pues Santiago del Valle, aunque no se reinserte, saldrá a la calle dentro de 12 años, o 10, o 8, o 15, porque ha cumplido su pena, sin reinsertarse. Lo que quiere decir que en cualquier momento puede volver a reincidir, puede volver a cometer el mismo delito. Eso le pasó a Montoya. Montoya salió a la calle, nadie se preocupó de que estuviera reinsertado, nadie se preocupó que después de salir de prisión podía volver a cometer el mismo delito. ¿Y qué pasó? Pues cayó en manos, Laura Luelmo cayó en manos de él y asesinó a una criatura que no tenía culpa de lo mal que están hechas las leyes. Ahora bien, la prisión permanente revisable, y es donde hemos hecho ese esfuerzo, el Partido Popular y la gente que entendemos el daño que se puede producir cuando una persona no está reinsertada y está en la calle. ¿Qué hace? Que si el reo no se somete al plan de reinserción, cumplirá un mínimo de 25 años y cada 2 años, si no se reinserta, si no el tribunal considera que no está reinsertado, cada 2 años se revisará la pena hasta que definitivamente esté reinsertado. O sea, estamos protegiendo a la sociedad y a los más vulnerables con una pena como esta. ¿Usted decide dar el salto a la política para poder ayudar más directamente a conseguir este objetivo y otros, como reformar ese Código Penal? Pues sí. Es de los, mi causa pues, tuvo una lucha civil que fue la recogida de firmas, que tiene un recorrido y de ahí ya tú lo máximo que puedes hacer, recoger 500.000 firmas, la llevas para que el Congreso de los Diputados estime oportuno votar una proposición no de ley y después ya el Congreso, que somos los que yo ahora voy a formar parte de ese Congreso, pues decidamos con nuestro voto sí o no aprobamos esa petición. ¿Qué pasa? Que nos hemos cansado de que la izquierda nos diga que no, yo particularmente. Me he cansado que nos ninguneen, nos digan que que es un acto de venganza y que nos insulte de manera tan extensiva, ¿no?, durante todo este tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que en qué situación me encuentro ahora? Pues que el Partido Popular ha tenido a bien que yo forme parte de una lista donde voy a ir al Congreso y que yo pueda defender la prisión permanente revisable, además de otras medidas penales y otras medidas como pueda ser la reforma de la ley penitenciaria y otras medidas que están pendientes ahí y que van a ser muy buenas para la sociedad. Además de eso, puedo defender mi provincia, la ciudad de Huelva, ¿no? Y todas esas necesidades que tiene a nivel de infraestructura, el paro, el turismo, la agricultura, igual que aquí, ¿no? Nuestra querida amiga Silvia va a defender, ¿no?, en el Congreso de los Diputados, ¿no?, su provincia y las cosas de su tierra, ¿no? Usted empezó siendo asesor del Partido Popular en materia de justicia, ahora se va a presentar al Congreso. ¿Qué le llevó a afiliarse hace poco? Porque usted no estaba afiliado cuando empezó a colaborar. Sí, claro, yo cuando
Comienzo esa carrera por la prisión permanente revisable. Hay dos detalles que a mí me llaman mucho la atención. Uno de ellos, recojo 2,5 millones de firmas, y cuando las recojo yo se las entrego a Zapatero. Yo no la entregué en el Congreso, que era lo suyo, era lo que tenía que haber hecho. Pero yo tenía tanta confianza en el presidente del gobierno de aquel momento, que era Zapatero, que digo, bueno, pues se la entregamos a nuestro presidente. Cuando yo estoy reunido en un sofá más o menos como este, y le pregunto al señor Zapatero, fuera de cámaras, ¿qué piensa hacer con la firma? Me dice, pues no sé, las quemaremos, las meteremos en un almacén o las tiraremos, no sabemos qué vamos a hacer. Digo, bueno, ¿y qué usted piensa realmente tomar medidas? Hombre, endureceremos un poquito el Código Penal, pero no podemos hacer nada más. Eso a mí me provocó un dolor en mi corazón, que dije, ¿cómo se puede ser tan insensible, ¿no?, a la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y inicio esa ayuda a otros padres, ayudarle de manera altruista, y de continuar con la prisión permanente revisable. Entonces ya llega un momento donde al año o a los meses, recuerdo perfectamente que Mariano Rajoy, nosotros estábamos frustrados por aquel hecho de que no íbamos a conseguir nada. Se endureció un poco la pena a los pedrastas y se acabó. Es lo que hicieron un poco para lavar la imagen del socialismo y decir, sí, nosotros hemos hecho, pero realmente no es lo que pretendíamos ni lo que queríamos. Los reincidentes iban a seguir cometiendo ese tipo de delitos y no íbamos a conseguir que realmente se frenara el hecho de que sigan cayendo víctimas en las manos de estos criminales. Entonces, a mí me dice Mariano Rajoy, Juanjo, nosotros te queremos apoyar, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos conseguir que esto vaya hacia adelante? Yo le dije, bueno, yo podía haber ido de senador en aquel año, en 2011, y le dije que no, que yo no tenía pretensiones políticas de ningún tipo y lo único que quería era velar por la prisión permanente revisable. Entonces, cuando me ofrece la posición de asesorar en el Congreso al Grupo Parlamentario Popular para precisamente yo estuviera pendiente de la prisión permanente revisable y de la ley del menor. Y esa fue la trayectoria. Estuve unos años como asesor. Cuando ya se aprobó en 2015 la prisión permanente revisable, pues entonces yo ya me dediqué a recuperar mi vida con mi nieta, que nació en aquella época, y hace 6 años ya. Y ya me dediqué un poquito más a mi familia y a recuperar un poco, que nunca se llega a recuperar la vida del todo. Yo creo que ni siquiera un tramo de nuestra vida se puede recuperar, ¿no? ¿En algún momento se ha sentido utilizado? Porque hay quien puede pensar que usted es un fichaje mediático. No, yo creo que no. Creo que puedo aportar muchísimo al Partido Popular, y eso, pues Pablo Casado y muchos políticos, porque también me quiso fichar en su momento. El PSOE me ponía una alfombra roja, de oro, y me ofrecieron sueldos vitalicios, y yo no quise aceptar ese tipo de chantaje, ¿no? Yo dije que era una persona libre y iba a seguir siendo libre defendiendo lo que creía. Por lo tanto, yo no necesitaba un sueldo para toda mi vida. Yo necesitaba cumplir el objetivo y la promesa que le hice a mi hija de que iba a luchar toda mi vida para que esto no le ocurriera a nadie más, ¿no? Por último, ¿qué le diría a los partidos políticos que no están de acuerdo? Bueno, que consideren que esto le puede pasar a cualquier persona en este país, y ellos no están exentos de que también les pueda pasar, ¿no? Que es una medida que defiende a la gente buena, a la gente de bien, a la gente honrada, a la gente que intentan hacer este país mejor y más grande, y que los únicos que destruyen la convivencia, la paz social y las vidas de las personas son los asesinos y los criminales, y estos tienen que estar en la cárcel. Pues Juan José Cortés, cabeza de lista del Partido Popular por Huelva, muchísimas gracias, un placer charlar con usted, que se haya acercado aquí hasta nuestros estudios de Guadalajara Media. Muchas gracias. Nada, muchas gracias por ser tan amable. Nosotros seguimos muy pendientes de más candidatos que vayan a presentar los distintos partidos políticos en estas elecciones generales, decisivas, desde luego, y unas de las más reñidas a las que nos hemos enfrentado. Seguiremos contándoles más cosas.